tiene un cuerpo, una parte external y una parte acromial. En la parte acromial, en la parte posterior, tiene el tubérculo coronoides. Y si nos vamos a la parte inferior, en la parte de la cabeza acromial, tiene la línea trapezoidea, en el cuerpo tiene la línea del músculo subclavio y más abajo tiene la impresión del ligamento costoclavicular. Si continuamos con el húmero, primero podemos ver la cabeza del húmero, el cuello anatómico del húmero, el cuello quirúrgico, que es donde se sabe romper, el tubérculo menor, tubérculo mayor, el surco bicipital o surco intertubercular. En la diáfisis tenemos en la parte lateral la tuberosidad deltoide y en la parte posterior tenemos el surco para el nervio radial. Si bajamos a la epífisis inferior, tenemos en la cara anterior tenemos la fosa coronoidea y abajo tenemos la tróclea del húmero, la cual sigue hasta atrás, y atrás está la fosa olecraniana. Al lado, en la parte lateral, tenemos la fosa radial y debajo el capítulo del húmero. A los lados tenemos la cresta supracondilea lateral y al otro lado tenemos la cresta supracondilea medial, epicóndilo asimismo lateral y medial. Si hablamos de la escápula, aparte de que tenemos los ángulo superior, ángulo inferior y los bordes, tenemos primero la fosa subescapular, atrás tenemos la espina de la escápula, el acromion, que donde vemos que se articula con la escápula, y el tubérculo deltoideo, donde también se conecta el deltoides. Aquí tenemos la escotadura de la escápula, aquí se conecta el húmero, la cavidad glenoidea. Arriba está el tubérculo supraglenoideo y debajo el tubérculo infraglenoideo. Aquí ya vimos que está la acromion, aquí está la carilla articular para la clavícula y la apófisis coracoides. Vamos con los músculos del miembro superior. El músculo pectoral mayor tiene la inserción proximal, tiene dos, en la cabeza clavicular, que es en la cara anterior de la mitad medial de la clavícula, justo aquí, y la cabeza esternocostal, acá, donde es la cara anterior del esternón, los 6 primeros cartílagos costales y la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La inserción está en el labio lateral extremo del surco bicipital del húmero, en 2 labios, justo acá, y tiene la inervación del nervio pectoral lateral y medial. Tiene como acción ser aductor y rotador interno del húmero y inspirador accesorio. Músculo pectoral menor, se inserta en la costilla, de la 3 a la 5ª costilla, cerca de los cartílagos costales, en la cara externa, y se inserta en el apófisis coracoides. Le inerva el nervio pectoral medial, de C6 a C8, y su acción es estabilizar la escápula al traccionarla hacia abajo y delante contra la pared torácica. Rotación interna de la escápula y eleva las costillas para la inspiración profunda. Músculo subclavio, tiene el origen en la cara superior de la primera costilla y su cartílago, y se inserta en la cara inferior de la clavícula justo en el surco del subclavio. Le inerva el nervio subclavio, rama del tronco superior del plexo braquial, y su función es desciende la clavícula y el hombro, o si el punto fijo es la clavícula, eleva la primera costilla en su función inspiratoria. Músculo ceroto anterior, se origina en las caras laterales de las primeras 9 costillas por digitaciones carnosas. Inserción es la escápula, específicamente en el ángulo superior, borde medial anterior y el ángulo inferior. Le inerva el nervio torácico largo y su función, si la escápula es el punto fijo, eleva las costillas como músculo inspirador, y si las costillas son el punto fijo, aplica la escápula al tórax y colabora en la aducción del húmero. Esta, si tiene una parálisis, produce la escápula alada. Deltoides es un músculo con 3 cabezas. Primero, la cabeza anterior o clavicular. Tiene el origen en el tercio lateral de la clavícula y se inserta en la tuberosidad deltoidea del lado lateral del cuerpo del húmero. A los 3 cabezas le inerva el nervio axilar C5 a C6 y le irriga la arteria circunfleja humeral posterior. La acción de la cabeza anterior es la flexión y rotación medial interna del húmero. La cabeza media o acromial tiene el origen en el acromión y se inserta en la tuberosidad deltoidea. La inervación la misma, irrigación la misma, y la acción es la abducción, abducción del húmero.
La cabeza posterior o espinal tiene el origen en la espina de la escápula, se inserta en la tuberosidad deltoidea lateral del cuerpo del húmero y su acción es la extensión y la rotación lateral del húmero. Manguito de los rotadores, conformado por el supraespinoso, infraespinoso, rotador menor, redondo menor y subescapular. Músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso tiene el origen en la fosa supraespinosa de la escápula y fascia supraespinosa. Su inserción es en la cara superior del tubérculo mayor del húmero. La inervación es el nervio supraescapular y la función es inicia la abducción del brazo y estabiliza la articulación glenohumeral. Músculo infraespinoso, el origen en la fosa infraespinosa de la superficie posterior de la escápula, inserción, tubérculo mayor del húmero, cara medial, bolsa subtendinosa del infraespinoso. El infraespinoso y el supraespinoso conectan en el trocánter mayor del húmero, o sea, trocánter, y hacen rotación externa. La acción, aquí como dice, rotación externa del miembro superior y también estabiliza la articulación. Irrigación, arteria supraescapular y arteria circunfleja escapular. Músculo redondo menor. Se origina en el borde inferolateral de la escápula. Inserción en la tuberosidad mayor del húmero, faceta inferior. La acción es rotación lateral externa del húmero y ayuda a proteger y estabilizar la articulación del hombro. Inervación, nervio axilar C5 a C6 y la irrigación, la arteria circunfleja escapular. Músculo subescapular, origen en la fosa subescapular, pared posterior de la axila, tiene la inserción en el tendón grueso que cubre la cara anterior de la articulación escapulomentral y se inserta en el tubérculo menor del húmero. La inervación es en los nervios subescapulares superior e inferior. Su acción es rotación medial interna de la cabeza del húmero, impide el desplazamiento anterior del húmero, sujeta la cabeza a la cavidad. Es un abductor. Irrigación, arteria subescapular. Músculo redondo mayor, aunque no forma parte del manguito rotador, tiene el origen en el ángulo inferior de la escápula, inserción surco intertubercular del húmero, labio interno, inervación, nervio subescapular inferior C6, C7, acción, extensión, aducción y rotación medial interna del húmero, irrigación, arteria circunfleja escapular. Podemos trazar dos líneas en el borde inferior del pectoral mayor o redondo mayor o más abajo, para la línea del codo, dos trasveses del dedo por encima del. En la cara anterior del brazo tenemos el bíceps braquial, el coraco braquial y el braquial anterior, y en la cara posterior tenemos el tríceps braquial. En el plano superficial está el músculo bíceps, o sea, dos cabezas, y en la parte profunda está el músculo coracobraquial y el músculo braquial anterior. El músculo coracobraquial está perforado por el nervio músculo cutáneo. Ya, entonces si vamos con la anatomía de los huesos del radio del cúbito y de la mano, primero vamos con el cúbito. Si vemos al cúbito de cerca, primero tenemos el olecranon que se va a ir a la cavidad olecraniana, a la fosa olecraniana, tenemos la escotadura troclear, la escotadura radial y la apófisis cronoides del cúbito. Si vamos bajando un poco para la diáfisis, tenemos la cresta del músculo supinador y la tuberosidad del cúbito, que está en la medialmente. En la epífisis distal tenemos la circunferencia articular de la cabeza del cúbito, que es una carilla articular. Arribita tenemos la cabeza del cúbito y por último la apófisis estiloides del cúbito, que está de manera medial. No, una corrección. La tuberosidad del cúbito y la apófisis estiloides del cúbito están de manera lateral, no medial. Si vemos al radio, primero tenemos el cuello, de manera medial tenemos la tuberosidad radial y en la parte inferior de la epífisis distal tenemos, primero de la manera lateral tenemos la apófisis estiloides del radio, arriba la línea supraestiloidea del radio y en la parte posterior tenemos al medio el tubérculo dorsal y los surcos para los tendones de los músculos extensores. Viendo los huesos de la mano, sabemos que el escafoide es el que más lesiones tiene y sabemos que esta es la parte del radio porque aquí está el radio y esta es la antena, o sea el dedo pulgar, y tenemos escafoide,
el hueso escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, segunda fila, hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y al final hueso ganchoso. Aquí están los metacarpos y las falanges. Siguiendo con los músculos del brazo anterior, tenemos el músculo del bíceps braquial, que primero la cabeza larga, porque dice bíceps, dos cabezas. El origen de la cabeza larga es en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, o sea, acá arriba. La inserción es en la tuberosidad bicipital del radio y la peneurosis bicipital. El tendón, el tendón del bíceps divide la región anterior del codo en fosa cubital, ¿vale? En surco bicipital lateral y uno medial. La inervación es el nervio músculo cutáneo C5, C6 y la acción flexiona y supina el codo, estabiliza el hombro, irrigado por la arteria braquial. Músculo bíceps cabeza corta. Este se origina por un tendón común con el músculo coracobraquial en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula, o sea, justo acá. Inserción, tuberosidad radial, igual que el otro. Inervación, músculo de nervio del músculo cutáneo, C5, C6, irrigación arteria braquial. Músculo coracobraquial, origen, vértice o apófisis del coracoide del omóplato. Pared externa de la axila, inserción en la cara anterior, tercio medio inferior de la diáfisis humeral, inervación, rama del nervio músculo cutáneo C6, C5, lleva el brazo hacia arriba, adentro y adelante, flexión y aducción del brazo. Músculo braquial, este se origina en la mitad distal anterior del húmero, y se inserta en la tuberosidad cubital, labio inferior de la impresión deltoida y anterior de la apófisis coronoides. Y se inerva por el nervio músculo cutáneo, C5, C6 y una rama del nervio radial. Acción, flexión en el antebrazo a la altura del codo, irrigación por la arteria recurrente radial. Vamos con el tríceps. El tríceps tiene tres cabezas en la parte posterior del brazo. Primero tenemos el vasto externo o cabeza lateral. El origen es la cara posterior del cuerpo del húmero por encima y por fuera del canal de la torsión, canal radial. Se inserta en el olecranon del cúbito y se inerva por el nervio radial C6, C8 y se llega por la arteria braquial profunda del vaso. Acción, extiende el brazo a la altura del codo. La cabeza larga se origina en la tuberosidad infraglenoidea y rodete glenoideo. Su inserción es en el olecranon del cúbito, la misma inervación, misma irrigación, y su función es la extensión, estabiliza la articulación y aducción. La cabeza medial se origina en la cara posterior del cuerpo del húmero, debajo del surco del nervio radial o vasto interno, ¿ok? Y su inserción es en el olecranon del cúbito. Acción, extiende el brazo a la altura del codo, primero la medial y luego la lateral y la larga. Músculo anconio. El origen es en la parte posterior del epicóndilo lateral del húmero, se inserta en el lado del olecranon y cara dorsal proximal del cuerpo del cúbito. Inervación, nervio radial C7, C8. Acción, extiende el antebrazo a la altura del codo. Irrigación, arteria braquial profunda del brazo y arteria interiosa recurrente. Hablemos de la fosa cubital. La fosa cubital tiene los límites. Primero, la línea que pasa a 2 traveses por encima de la epitróclea y el epicóndilo. Así. El borde externo del pronador redondo medialmente y el borde interno del supinador largo. Y está separado por el tendón del bíceps, dividiendo en canal bicipital lateral y canal bicipital medial.